Buenas tardes, bienvenidos al nuevo horario de Abrir la Biblia. Nos vamos a acomodar a las 14:30 y me alegro mucho de estar después de el tiempo de Oramos con Vos, de Alejandra y Analía, y conectar la oración con la Biblia para poder tener al grupo de gente que quiera estar en esa misma, aprovechando esa misma onda. Y creo que seguiremos así por un buen tiempo. Bueno, un motivo de gran alegría es que hoy tenemos el Abrí la Biblia número 50. Así que 45 míos más 5 de Anne, 50 oportunidades de abrir la Biblia junto con la gente querida de nuestra iglesia y de todos los que quieran aprovecharlo y de todos los que quieran después buscarlo en los programas que han sido ya guardados, de manera que están juntos en un mismo lugar para poder ofrecerlo, que eso es una de las cosas más buenas de esta posibilidad. No solo el encuentro en un momento determinado, los 5 días de la semana, sino también el hecho de poder ofrecérselo a personas nuevas que quieran conocer la Biblia, que quieran conocer quizás algún tema en especial. Y bueno, vieron que todos los días tiene su título con el tema para si uno quiere buscar algo, algún tema que quiera seguir o la manera que trabajamos aquí que quiera profundizar. Bueno, con este fin de semana tan hermoso, tan fuerte que hemos tenido en la iglesia, con el tema especialmente del Espíritu Santo, buscando tener más cerca y bien adentro de nuestra vida la persona del Espíritu Santo. Estuve todos estos días orando para ver para dónde íbamos, ahora que habíamos terminado nuestros estudios, después de las parábolas, el Nuevo Testamento y después de Pentecostés. Pero hay un tema que, bueno, tuve la seguridad de que teníamos que mirarlo de alguna manera, darle, como a mí me gusta hacer esos recorridos de la Biblia, que tengo puestos señaladores por todos lados, para ver, porque siempre me ha tocado cada vez que yo leía en el Antiguo Testamento mencionar al Espíritu de Dios, al Espíritu, y yo, para mí el Espíritu Santo, Nuevo Testamento después de Jesús, aún sabiendo que muchas veces aparece. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una recorrida en lo que pude encontrar de las veces que aparece en distintas circunstancias en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Creo que en ningún lado dice Espíritu Santo, pero vamos a ir mirando y a ver qué es lo que encontramos en el día de hoy. Casi me olvido de empezar por Génesis, ¿sí? Y empiezo a leer. Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y después de esta aparición del Espíritu de Dios, sigue diciendo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, en cada momento, en cada pedacito de su creación, ¿sí? Cuando aparece, y creo que no anoté dónde estaba, pero cuando Dios dice, hagamos, ¿sí? Hagamos al hombre, muchos han pensado que, bueno, que de alguna manera estaba hablando de la Trinidad ya, ¿no es cierto? No tenemos ninguna evidencia de eso, pero el hecho de que ya tenemos ahí la diferenciación, si podemos decirlo así, de el Espíritu de Dios como parte de Dios y con Dios trabajando en la creación. Bueno,
Después encontré, después vuelvo atrás y vamos a ir un poquito más en orden de los libros, pero para esta introducción, y no sé si lo marqué, pero lo vamos a buscar, encontré que había un versículo interesante en Job. A ver si lo puedo encontrar rápido porque no lo marqué. Job 33:4 tiene una mención. Vamos a ver cómo era la mención del Espíritu de Dios. A ver, al tomar Job, primero tenemos que ver a ver quién está hablando, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de sacar un versículo de Job, que aparentemente está muy bien, pero están hablando algunos de estos amigos que finalmente buscaban condenarlo, ¿no? Y acá estamos en Eliú, el joven, el que vino último. Paréntesis, si hace mucho que no leemos Job, bien, es tiempo de volver a dar una buena leída a Job. 33:4 dice, a ver, en el contexto de lo que este Eliú, que aparece como joven, le dice, te ruego, Job, que escuches mis palabras, que prestes atención a todo lo que digo, ¿no? Bien el estilo de joven. Dice, estoy a punto de abrir la boca y voy a hablar hasta por los codos. Bueno, mis palabras salen de un corazón honrado, mis labios dan su opinión sincera. Y dice Eliú muy sabiamente en el 4, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Así que venimos a leer el hálito del Espíritu en la creación, y acá Eliú en Job encontramos este versículo donde este joven impetuoso, que viene a agarrarlo de las solapas a Job, como que se plantea a sí mismo, dice, quien yo soy es alguien que el Espíritu de Dios me ha creado y me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Cuando Dios le apareció un poco después a Job, no debe haber ni dicho ni pensado que estaba mal lo que él decía. Y siguiendo con la línea de esta idea de la creación o de esta aparición de Dios en la creación, a ver, en el Salmo 104:30, encontré algo más. A ver, cuando está hablando de todo lo que Dios hizo, el Salmo 104 es hermosísimo para hablar del Dios creador de toda la naturaleza. Y tomo por ahí, dice, todos ellos esperan de ti, está hablando de que Dios alimenta al mundo animal, que a su tiempo les dé su alimento, tú les das y ellos recogen, abres la mano y se colman de bienes. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Claro, no leí el anterior, el versículo 29 dice, si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Así que el Espíritu de Dios, y en este caso el Espíritu creador de Dios, ¿sí? Bueno, pero vamos de nuevo al Pentateuco, porque ahí empecé a encontrar y encontré que hay uno de los libros, no del Pentateuco, pero de los primeros libros, que tiene un montón de menciones del Espíritu de Dios, ¿sí? Pero en números hay, a ver, números 11:16. No voy a leer todo el pasaje porque este es un pasaje muy fuerte de Dios con el pueblo, de esas veces que el escritor del Pentateuco muestra a Dios muy cansado de su creación, muy enojado, y en este caso del pueblo que va caminando por el desierto. Este es el pueblo del Éxodo. Bueno, este es el momento, capítulo 11 de Números, léanlo de nuevo porque es apasionante, en que el pueblo se cansa de comer maná y quiere carne, ¿sí? Así que es muy fuerte la reacción de Dios. Pero en el versículo 16 encontré que el Señor le respondió a Moisés. Cuando le pide, le dice, quiere carne la gente.
tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, sobre Moisés, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla solo. Impresionante, impresionante que puede haber pensado Moisés en ese caso, en esa conexión que tenía con Dios, que da la sensación de que Dios le hablaba al oído o algo así, que le pide que le lleve a ancianos de Israel y va a compartir el espíritu que hay sobre Moisés. Claro que sí, Moisés tenía el espíritu de Dios sobre él. Entonces, vamos a avanzar. 24-25 dice, Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Y el Señor le había dicho que les iba a dar carne. Y Dios, a ver, antes del 24, el 23, el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. Qué tremendo debía ser ese tiempo en el cual estar ahí esperando a Dios que hablara. Y en este caso no era solo de Moisés, sino eran esos representantes. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. ¿Sí? Estoy prestando mucha atención a las palabras, como hay que hacer para entender la Biblia, para poder sacarle lo máximo de su significado. El espíritu que estaba sobre Moisés. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, si a cada uno de ellos han tenido una experiencia con el espíritu, se pusieron a profetizar. La frase final cierra, pero esto no volvió a repetirse. ¿Sí? Una pequeña escena de la primera vez que al menos yo encontré donde una presencia del Espíritu de Dios estaba ligada a profetizar. Ahora vamos a ver que hay otro más. Pero después viene otro cuadradito de esos que les habrá encantado a los de la época. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Yo dije acá, castigo para estos dos que se negaron a ir donde Dios los mandó. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Los buchones siempre están por ahí. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. ¿Y quién apareció para meter el dedito? Josué, nuestro gran Josué, el conquistador de Canaán. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos. Están profetizando y no fueron llamados, faltaron a la cita. Moisés le respondió, miren si era sabio Moisés, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Confieso que este pasaje no me acordaba para nada, es una maravilla, algo que hizo Dios muy cerca con los dirigentes, con los gobernantes de las tribus, de poder tener esa presencia, esa cercanía. Y sabe Dios también que preparación espiritual para lo que iba a venir después,
qué es lo que pasó cuando Dios le dio las codornices. Lean todo el capítulo 11 porque es terrible. Bueno, vamos al 13, capítulo 13 del 19. A ver, 13 del 19, si tenemos otro acá. No, me equivoqué, no, me equivoqué. Jueces, eso es, no era más números, era jueces. Vamos a cambiar el libro de los jueces. El libro de los jueces es uno de los más deprimentes, ¿eh? Lo dice el estudioso de un libro que les mostré una vez, que empieza el capítulo sobre el libro de los jueces diciendo: el libro de los jueces es más bien deprimente. El pueblo se alejaba todo el tiempo. Dios le ponía jueces para que ordenaran su vida y costaba tremendamente. Fue el tiempo de desaparecidos los grandes líderes, solo hubo jueces que estaban un tiempo y que trataban de hacer volver a Dios a este pueblo rebelde. Entonces vamos a Jueces 3:10. Lo que iba a decir es que aparece un montón de veces la presencia del Espíritu del Señor en este tiempo caótico, digamos. Bueno, acá encontramos a un juez. Leo 3 desde el 7. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y Aserá. El Señor se enfureció, etcétera, etcétera. Y después viene la frase que hay más en el libro de Jueces. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador. Y entonces, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb el que fue con Josué a recorrer la tierra elegida, y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. De manera que acá no vino el Espíritu para que alguien o un grupo profetizara, sino vino sobre alguien para que tuviera la fortaleza, la decisión, la valentía de ir a luchar por Israel. 6:34, ¿estamos acá? No lo marqué porque lo puedo llevar solo. Jueces 6, ¿a quién encontramos acá? Jueces, a ver, ¿a qué otro juez? 6:34. Estaban los madianitas, claro, acá encontramos a Gedeón, Gedeón, aquel que no lo vamos a leer, pero la historia de Gedeón hace acordar a la historia de Abraham intercediendo por Sodoma, porque ahí estaba su sobrino Lot, y diciéndole: Señor, perdón. Bueno, Gedeón lo mismo, ¿se acuerdan que les hizo hacer la prueba para estar seguro si quería Dios que fuera él el que fuera a vencer ahí a los madianitas con el vellón, sin agua, con agua? Léanlo el capítulo 6. Y entonces ahí tenemos de nuevo en que en 6:34, entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta. Y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Pueblo por pueblo, consiguiendo gente que estuviera dispuesto para ir a la guerra. Pero ahí también aparece la mención del Espíritu del Señor, fortaleciéndolo para lo que él tenía que hacer. 11:29. Todo eso muestra el propósito de Dios, que llegaran a Canaán y que pudieran vencer y que pudieran hacer todo el camino que Dios tenía, pero todo el tiempo tenía que ir levantando ese pueblo. 11:29, ¿a quién tenemos acá? 11:29. Jefté, acá aparece Jefté, otro juez. Sin embargo, dicen 11:28, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Muchas veces había ahí mediaciones y acuerdos y todo eso. Capítulo 11 de Jueces, Si hace mucho que no leo Jueces, hay que leer Jueces. Lo estoy diciendo para mí eso. Entonces 29 dice: entonces Jefté
poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. ¿Sí? Así que veamos cómo la convicción de quien escribió esto, de que había una acción especial del Espíritu del Señor, en este caso, en tiempos de guerra. 13 aparece un juez muy especial que, aún en tono de broma, los biblistas que estaban trabajando con los manuscritos antiguos se decían, y si a este no lo ponemos en la Biblia, que fue un papelón, las cosas que hizo, Sansón. 13, del 19 al 25, es muy lindo porque acá habla de sus papás. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hasta el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta que aquel era el ángel del Señor, y dijo, estamos condenados a morir, hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos había mostrado todas estas cosas ni anunciado todo esto. Sabiduría, la esposa. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanedán, entre Sora y Estaol. Así que desde chico, con un propósito, la vida de Sansón estuvo siempre relacionada con la guerra contra los filisteos. También se enredó con las mujeres y todo, pero había un propósito de Dios que desde chico dice que el Espíritu del Señor estaba en él, ¿sí? Capítulo 13 de Jueces. A ver, 14, 19, porque la historia de Sansón tuvo varios capítulos, dice 19, 14, 19, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón, una de las ciudades importantes de los filisteos, y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza, esa famosa el enigma que hizo Sansón. De modo que la presencia del Espíritu del Señor en él, como autor de su fuerza, la que caracterizaba a Sansón, estuvo ahí presente. Y una vez más, en el 15, 12 al 14, ¿era el final ese? No era el final todavía. Una de las veces que venían a Tarzán los suyos, los de Judá, decían en el 12, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Siendo juez, también tuvo problema con los suyos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada y las ataduras de sus manos se deshicieron. El Espíritu del Señor siempre apoyando esa fuerza monumental que le había dado. Aunque no fue muy amable, pero está en la Biblia, les cuento cómo terminó esto. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Así terminan estos relatos de este duro
de este duro Sansón. Bien, vamos a 1 Samuel, vamos avanzando. A ver si tengo acá, 1 Samuel 10, del 1 al 10. A ver, 1 Samuel 10. Samuel tomó un frasco de aceite, claro, es cuando Samuel recibe de Dios, aunque él no quiso, pero que dice, Dios dijo, si quieren un rey, les voy a dar un rey. Y guió a Samuel a encontrar a Saúl tal cual como Dios le indicó. Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Y le dio toda una serie de indicaciones que son bastante largas. Y le va diciendo, te aparecerán primero 2 hombres, después te aparecerán 3, todo, Samuel profetizando todo lo que le iba a pasar. Y dice, y de ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, procedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Una celebración fenomenal, ¿eh? Entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Anticipo de lo que iba a ser el Espíritu Santo después de Jesús. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Precioso versículo para tomarlo para uno, marcarlo y tomarlo para uno. Bueno, seguimos con Samuel. Sí, ahora viene Samuel. Uy, 11, tengo uno más todavía. Samuel 11. Un capó. Hay cada cosa terrible en estos primeros libros de la Biblia. Les costó un Perú o más poder terminar con esas guerras. Llegó una monita, Nahase la monita, contra la ciudad de Jabes de Galad. Los habitantes de la ciudad le dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos, porque para que evitar una guerra. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahase la monita, pero con una condición, que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Sí, era una pavadita. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Estamos en 11 del 1 al 7, y entonces le dijeron, déjanos 7 días para que podamos enviar mensajeros a todo el territorio de Israel, si hay quien nos libre. Y los mensajeros llegaron a Gabeá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En ese momento Saúl regresaba del campo arriando sus bueyes, todavía era un rey que trabajaba, después no, pero al principio sí. Preguntó qué le pasa a la gente que está llorando, le contaron lo que había dicho los habitantes de Jabes. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, este es otro que el Espíritu del Señor lo enardecía, agarró 2 bueyes, los descuartizó y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia. Así se hará con los bueyes de todo el que nos salga para unirse a Saúl y a Samuel. De manera que la pretensión esta de los amonitas de sacarles el ojo derecho se quedó ahí en las ganas, y el Espíritu de Dios es el que dirigió. Fíjense la cantidad de actitudes, y nos faltan un montón, ¿eh? Bueno, vamos a seguir entonces. Llegamos a 16. Para mí, el capítulo 16 de Primera de Samuel es un capítulo que no sé, lo tocaría con trompetas porque es tan impresionante y es
tan tremendo las cosas que Dios hace. Nos ubicamos, Samuel, en la casa de Isaí, porque Dios le dijo, Saúl había caído, miren, en 5 capítulos ya Saúl había hecho todo en contra de Dios y ya Dios había dicho, este no sigue más. Y lo manda a la casa de Isaí a buscar el sucesor de Saúl. Y conocemos la historia, llega, tiene todos unos hijos buenos mozos, con cara de inteligentes. Samuel se quiere enganchar ya desde el primero y decir es este, pero como Dios habló con sus hombres, esa sensación que da que les hablaba al oído, ¿no? Que de alguna manera, que es lo mismo cuando uno siente que Dios le pone una idea, un pensamiento, Dios le va diciendo, este no es, y le decía que yo miro el corazón y no la facha, ¿no? Hasta que no queda ninguno más y dice, no, el más pequeño, que está cuidando el rebaño, y Samuel le dice, manda a buscarlo. Y estos son los versículos que yo con trompetas, para poder llegar a esto. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. No era el pibito chiquitito que tenía ahí, no, valía como sus hermanos. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Elegido por Dios y a través del Espíritu de Dios. Muy bien, tengo un montón de versículos todavía del Antiguo Testamento, así que mañana, 14:30, volvimos a encontrar. Que Dios los bendiga.